el hecho de que cuando abrimos por primera vez un libro de Platón, nos encontramos con una puesta en escena sin escenografía, pero puesta en escena al fin, es decir, nos encontramos con un grupo de hombres, un grupo de gente que conversa acerca de una gran variedad de temas y nos encontramos con que esto tiene una estructura que identificamos inmediatamente con la estructura de cualquier obra de teatro escrita. Decía que el hecho de abrir un libro de Platón y encontrarnos con eso puede ser realmente una sorpresa. Es mi experiencia. La primera vez que con una gran curiosidad y con muchísimo interés por entender de qué se trataba esto de la filosofía y de leer a Platón, que entendía que era una figura importantísima. Cuando tuve por primera vez un libro de Platón en las manos, me sorprendió mucho que al abrirlo lo que veía eran conversaciones entre unos amigos. Claro, uno de esos amigos era Sócrates, pero me sorprendió muchísimo porque yo esperaba un tratado, esperaba encontrar un texto construido como yo me imaginaba y esperaba que fuera un texto de filosofía. Es decir, algo construido de manera secuencial en unos bloques de texto muy largos, seguramente con algunas citas. Pero sobre todo yo me esperaba encontrar allí una serie de explicaciones, una serie de elaboraciones conceptuales, teóricas, porque después de todo era lo que buscaba, acercarme de manera además directa, como yo lo pensaba en ese momento, a la filosofía. Me causó mucha curiosidad también desde el momento en que a través de una amiga conseguí un par de libros de Platón. Decía, me causó mucha curiosidad cuando me dijo, lo que conseguí que está por aquí es un libro que se llama El Banquete y un libro que se llama La República. Eso era por teléfono. Y bueno, me llamó mucho la atención El Banquete, La República. Entonces le dije, bueno, cómprame y mándame los dos. Recibí mis libros y, como comentaba, al abrirlos me encuentro con, bueno, para mí, lo que veía, una obra de teatro, unos diálogos, además con sus indicaciones. Sócrates, 2 puntos, tal cosa. Fulano, 2 puntos, etcétera, etcétera. Comienzo con este comentario porque, como ya lo decía, llama mucho la atención el hecho, si lo vemos desde fuera, llama mucho la atención el hecho de que esto, que es un texto, esta que es una obra de filosofía, sea, materialmente hablando, desde el punto de vista estructural, discursivo, sea un diálogo que perfectamente podríamos, como me ocurrió a mí, percibir como un diálogo dramático. Podríamos percibir esto como dramaturgia. Y esto nos va poniendo sobre la pista de la manera como, habíamos dicho, la filosofía y la literatura están hermanadas desde un punto de vista, digamos, de su naturaleza, es decir, de aquello de lo que están hechas ambas, la filosofía y la literatura, porque nos vamos a encontrar con que son dos discursos, podríamos llamarlas dos disciplinas, pero en todo caso son dos discursos que como tales están hechos de palabras.
podríamos decir que tanto la filosofía como la literatura tienen en común eso, que están hechas de palabras. Alguien podría aducir que lo mismo pasaría con todo lo que conocemos, que humanamente está construido dentro de ciertos códigos del conocimiento y está puesto a consideración de quien le corresponda. Alguien podría decir que si es así, la ciencia también podría estar hecha de palabras, porque la ciencia ha generado grandes masas, grandes corpus escritos, y que necesita además la ciencia esa escritura, esa elaboración discursiva, digamos así. Sin embargo, como vamos a ir viendo, solo para efectos referenciales, el discurso científico tiene otro carácter, lo cual no, digamos, no elimina o no deja de lado el hecho de que ya alguien como Galileo en su momento hizo lo mismo que hizo Platón en su momento, y es que construyó una obra escrita, estructurada en diálogos. Y en esos diálogos había unos personajes que iban discurriendo, conversando acerca de una serie de cosas que en definitiva no solamente recogían, sino que trataban de hacer comunicables, y volvemos a ese asunto, las ideas, los pensamientos, las intuiciones, incluso los hallazgos de Galileo acerca de una serie de cosas. Y son diálogos que no dejan de ser al mismo tiempo diálogos críticos, diálogos en los que se va haciendo visible en qué medida para un personaje como él, su quehacer es un pensar, es decir, él no solo trabaja en lo empírico, no solo trabaja en el campo de las cosas tangibles, en movimiento, sino que trabaja en su imaginación y construye en su imaginación no solamente posibles escenarios, digamos, no solamente hipótesis, sino que construye experiencias en su imaginación, y es el precursor de lo que en la ciencia se puede llamar experimentos mentales. Es una persona que imagina unas experiencias y unas situaciones reales, es decir, aunque las elabora en su imaginación y trata de darles mentalmente una elaboración en estructura, son cosas que él supone en la realidad. Esta es una manera de explicar o una manera de mostrar el caso de Galileo, cómo puede hacerse esto de llevar a la imaginación aquello que se quiere pensar, que se quiere elaborar y que se quiere comunicar sin dejar de estar en la realidad. Y va a ser algo que va a marcar bastante el discurso científico, que en muchos casos, sin querer decir que se trate exacta o exclusivamente de eso, en muchos casos o en buena medida tiene una fuerte carga descriptiva, enunciativa, porque tiene el interés de registrar, entre otras cosas, insisto, para poder comunicar dentro de cierta comunidad lo que se piensa, lo que se presume o lo que se descubre. La filosofía tiene un comportamiento similar, solo que cuando la vemos desde el punto de vista de su necesidad o capacidad de generar en la imaginación aquellas situaciones que necesita examinar con detenimiento, decíamos que ha tendido a, o ha tenido la tendencia a recurrir al discurso
literario, a las formas literarias. Cabría la posibilidad de que alguien vea en esto una relación de algún modo instrumental o utilitaria, en el sentido de que podría decir que la literatura terminaría siendo para la filosofía un discurso auxiliar, o que la filosofía se sirve de la literatura, hace uso de la literatura para poder comunicar lo que quiere decir. Nos mantenemos en el contexto de Platón por ahora, porque es muy evidente en el caso de Platón que el registro, el género de su discurso es literario. Yo tuve un profesor en la universidad que decía, fue profesor de historia de la filosofía y luego fue mi profesor de Platón, que cuando estábamos leyendo La República, cada vez que volvíamos a abrir el libro, él decía, continuamos con la telenovela del ser. Y fuera de las risas que esto despertaba, y en algunas personas, alguna suspicacia, él decía, bueno, es la telenovela del ser. Estamos asistiendo a una serie de episodios que mediante o a través de las cosas que ocurren en esas conversaciones, nos va hablando de cómo el ser toma forma, se desarrolla, es decir, va dando cuenta de una concepción del mundo y de la realidad, unas convicciones éticas y políticas que responden a una visión del ser, es decir, a una idea de qué es aquello que en definitiva somos los humanos. Entonces este profesor decía eso, que la República era la telenovela del ser. Ciertamente, en los diálogos de Platón, en primer lugar encontramos un asunto muy interesante, un aspecto muy interesante, y es el hecho de que alguien que se formó en la oralidad y en el debate, en la discusión viva, permanente, de ideas, de argumentos, de contraargumentos, entiende que necesita poner por escrito, o necesita, digamos, registrar, esa sería la palabra realmente, alguien que se da cuenta de que necesita registrar esas experiencias reales de debate, de discusión, para poder, como decía, comunicarlas, para poder ponerlas en común, para poder asegurar que personas distintas en distintos contextos recurran cada vez que quieran a la experiencia de los encuentros de Sócrates con sus discípulos y con una cantidad de contrincantes, vamos a decir así, con una cantidad de personajes con quienes él va teniendo discusiones, encuentros que permiten ir construyendo, elaborando, estructurando todo un discurso sobre la vida, sobre el mundo, sobre el ser. Esto es muy interesante porque desde el punto de vista propiamente histórico, cultural, del momento en que Platón hace esto, vemos que la escritura como un acto material que se puede fijar, que se puede dejar, digamos, a la mano de otras personas sin necesidad
de que el autor esté presente, es decir, la escritura como una manera de hacer posible que en ausencia de un orador, su discurso esté vivo, persista y sea posible de escuchar. Esto ya nos da una pista del valor que empieza a cobrar la escritura más allá de ser un simple registro. Es decir, la escritura empieza a cobrar un carácter sustantivo, y en el momento en que Platón recurre a ella, una de las cosas con las que él contribuye es con la afirmación de la escritura, no solo como un vehículo, como un medio para transmitir o para comunicar, para llevar a otros y a otras la palabra, sino que está contribuyendo también a que la escritura gane un carácter propio, que la escritura se afirme como una forma de discurso no solo relevante, sino de mucho impacto, decía, entre otras cosas, por la posibilidad que se produce, o por el hecho de que a partir de ese momento la palabra viaja y se extiende de una manera que antes era muy difícil, porque el viaje de la palabra dependía mucho de la movilidad concreta, efectiva, práctica del portador de la palabra. Es decir, Platón no tenía que andar por allí yendo de un sitio a otro, y sobre todo Platón no tenía que ir haciendo que otras personas se aprendiesen de memoria todo lo que él tenía que decir para irlo repitiendo por todas partes. Simplemente el registro escrito permitía que el pensamiento circulara, se volviera, podríamos decir así, andariego, trashumante. En un sentido muy, muy concreto, se vuelve la palabra algo portátil, fuera incluso del portador. Esto hoy es quizás algo que no parece, puede no parecer nada novedoso, ¿no? A lo mejor no se logra, necesariamente no se ve lo significativo de esto, pero en ese contexto lo era. Y era a tal punto algo, digamos, si no novedoso, algo de impacto, y hasta cierto punto algo que despertaba curiosidad e inquietud, que en uno de sus diálogos, en el Fedro, creo que en el Fedro, en uno de sus diálogos, uno de los personajes que va con Sócrates habla acerca de la inquietud que le genera que hay un logos que circula por ahí. Y conversan un poquito sobre eso, y lo que en la tradición de la interpretación filosófica se ha dicho es que eso es una referencia a la palabra escrita, que la palabra escrita no dejaba de verse como algo inconsistente, porque tenía un soporte material, y además como algo que no era necesariamente fidedigno, verdadero, y encima como que podía soltarse por ahí sin que nadie tuviera control sobre eso. Estas cosas las planteo porque si sobre algo pareciera no haber dudas, es sobre el carácter escrito de la literatura, digamos, como una característica fundamental que la hace posible, aunque eso no desdice ni niega no solamente la existencia, sino la importancia de la tradición oral o de la literatura oral, que no deja de ser, sin embargo, un discurso, una forma de ser la palabra que exige
o nos hace sentir la necesidad de salvaguardarla, entre otras cosas, buscando la mejor manera de registrarla. Incluso sabemos que en su origen, todo esto del discurso lógico, el discurso interpretativo, el discurso crítico, etcétera, como lo podamos calificar, propio de la filosofía, se da en un contexto en el que tiene muchísimo peso esa gran tradición oral que viene desde Homero. Pero lo que nos interesa, decía en la sesión anterior, la sesión inaugural de este curso, lo que nos interesa es, por una parte, esa relación entre filosofía y literatura que hace que en algún momento pareciera inseparable una de la otra para efectos de la expresión o de la comunicación de un saber. A veces tal vez no de un saber, a veces incluso de una sospecha, de una gran inquietud. En el caso de la filosofía, como estamos conversándolo, Platón, no solo con la República, sino con prácticamente todos sus diálogos, es una referencia clásica. Siempre vamos a volver sobre eso, sobre el hecho de que Platón es un escritor, es un dramaturgo, es un fabulador, es un cuentista, en todo caso, es un narrador. Platón construye, de algún modo instaura una narrativa que le da estructura discursiva a ese saber que era la filosofía, o a ese esfuerzo por encontrar, dar, acumular el saber que era la filosofía. Porque se podía ver también que más que un saber, la filosofía era una búsqueda del saber. Y el saber se haría, digamos, se realizaría, se haría manifiesto o se posibilitaría en la medida en que la filosofía actuase. Y la filosofía actuaba fundamentalmente por el lenguaje, por el discurso, por la palabra. Entonces, tenía la filosofía una forma, un espacio natural, podríamos decir así, justamente en ese territorio de la palabra expresiva, que es expresiva no solamente porque sus formas, porque sus contenidos tienden a la elaboración imaginal y porque además tiene una estructura que suele ser y es rítmica y que tiene una estructura que busca, digamos así, una mayor eficacia y una mayor posibilidad de captar la atención, y en ese sentido es todo un discurso que no solamente quiere expresar, sino que quiere persuadir, quiere captar la atención por la sensibilidad, quiere hacer que los sentidos, quiere hacer que los sentimientos, quiere hacer que nuestro estado de ánimo se movilice, se active de una cierta manera, porque en definitiva, en el caso de Platón, hay una necesidad también de persuadir, de convencer, de hacer que quienes escuchan se convenzan de aquello que se les está presentando. Y en ese sentido, decir que quieren hacer que los que escuchan se convenzan, no deja de ser el discurso platónico una gran reivindicación de su maestro Sócrates, en la medida en que
como sabemos, Sócrates sobre todo trataba de que la gente pensara en lo que decía, volviera a pensar aquello que ya había pensado y tratara de escucharse y de prestarse más atención y darse cuenta de si lo que estaba diciendo realmente era lo que pensaba y si lo que estaba pensando realmente era lo que quería, realmente era lo que consideraba más valioso, válido, lo mejor. Era una manera, la de Sócrates, de hacer que la gente cayera en cuenta de hasta qué punto quería defender la libertad, por ejemplo, o defender la justicia, y lo que hacía era desdibujarla o abonar, es decir, favorecer discursos que más bien tendían a la dominación o a la negación de la libertad, por ejemplo, que es algo que es uno de los temas de los episodios clásicos de la República, en un diálogo entre Platón y un personaje que se llama Trasímaco. Hasta allí uno puede pensar que una cierta, más que dependencia, una cierta complementariedad entre la filosofía y las formas literarias se iba a dar naturalmente. Es decir, si había una manera ya probada, ya cuajada, fraguada entre esa sociedad, en ese mundo de Platón, si había una manera ya en boga, andando, de encontrarse, de comunicarse y de entenderse y de discutir, que era el de los cantos, el de los poemas, el de las sagas. Si eso ya era algo que estaba instalado, era un modo de ser, algo espiritual de esa cultura, bueno, parecía lógico que alguien que quería irrumpir y llevar un discurso, un mensaje, una reflexión, hacer visibles ciertos problemas, producir ciertas inquietudes, y quería hacerlo con algún impacto, parecía natural que recurriera a ese código o a esa estructura discursiva que era la de la palabra que imagina, de la palabra que busca la sensibilidad, que trata de conectarse no solo con los pensamientos y las reflexiones, sino con el sentir, con lo espiritual, algo que tenga un calado, un impacto en quien escucha. Y bueno, la tradición, digamos, que ya sabemos, la tradición más fuerte para esta gente era la de Homero, que por cierto no es una tradición que Platón reivindique, pero eso nos sacaría de del punto en el que estamos. Lo que quería decir en todo caso es que cuando entendemos que Platón tiene una gran necesidad de comunicar de la forma más directa, más rápida y más eficaz entre una importante comunidad de gente, además de personas muy concretas, un mensaje, un discurso, una visión, un sentido y un quehacer del saber, nos resulta lógico, ya no nos sorprende tanto que haya recurrido a la estructura dramática propia de una obra teatral, por ejemplo. Porque la diferencia entre tratar de escribir y construir un tratado en el que necesito no solamente plantear una tesis, un asunto, problematizarlo, argumentarlo, sino probablemente, seguramente ir elaborando, concatenando categorías, conceptos, haciendo ver los contrastes, las contradicciones, las antinomias entre
unos argumentos y otros, entre conceptos, que me obligan además a hacer un gran esfuerzo de abstracción y que me van a presionar para hacer un gran esfuerzo por lograr explicar todo un elenco de conceptos, etcétera, entre un montón de gente. Si uno piensa en eso y piensa en la posibilidad de que un personaje real y de gran impacto en la cultura y en la sociedad en la que estoy, la posibilidad de que ese personaje aparezca en discusión, en relación y en acción dentro de el marco o el contexto de una serie de grandes problemas para discutir, podemos entender por qué la filosofía en ese momento habla gracias a la literatura, o porque la filosofía adquiere la forma del discurso literario, porque adquiere la forma literaria, porque recurre justamente a la representación de situaciones imaginarias para poner en situación al público, a la audiencia, a los lectores, en situación y hacerles caer en cuenta, o por lo menos hacerles dudar, hacerles pensar de nuevo en lo que consideraban que ya estaba resuelto desde el punto de vista político, ético, conceptual, ontológico, etc. Hay cierta facilidad para ver esto cuando pensamos en lo que hemos dicho. ¿A qué recurro en un momento tan urgente como ese en el que vivía Sócrates? ¿A qué recurro para hacer ver a quienes tendrían que pensarlo, hacer ver el fondo de las cosas, para llevar luz, para iluminar, para despertar una chispa de duda y de inquietud que permita ver con claridad la verdad? Bueno, recurro a la escenificación de una gran discusión que al mismo tiempo es un gran encuentro, donde una dialéctica, es decir, una relación discursiva de afirmaciones y contradicciones, de afirmaciones y refutaciones, va dando lugar a la aparición de unos problemas que o no habían sido advertidos o se daban por resueltos, y va abriendo el camino hacia la consideración, la reconsideración de ciertas cosas y, en cierto modo, hacia una intuición crítica de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Platón no hace definiciones, no sienta cátedra, tampoco. Vamos leyendo, por ejemplo, La República y vamos pasando de un libro a otro, de un episodio a otro, y lo que nos van quedando son grandes discusiones, problematizaciones, orientaciones, pero difícilmente podríamos decir, por ejemplo, que Platón da una definición de justicia. Antes que eso, él hace algo que es característico de la literatura y que es un recurso muy potente. Y es que la literatura no me dice que la historia o la vida de alguien es increíble. La literatura me muestra lo increíble que es la vida de alguien. La literatura no me explica cosas que hace falta que yo entienda. La literatura me hace vivir unas cosas que pueden llevarme a entender algunas cosas que probablemente yo sí necesite entender. Y eso es lo que podríamos decir que hace Platón. Busca una manera de ponernos a nosotros
a nosotras, a toda aquella persona que se acerca a esos textos, busca la manera de ponernos en una situación real. Aunque es un diálogo imaginario, un diálogo en el que él trae de nuevo al presente algo que se supone que ocurrió ya y que ya pasó, pero él lo trae al presente, lo actualiza, lo hace acto nuevamente. Al hacer eso, está más que poniendo en la realidad un contenido que nos llena de inquietudes, nos está metiendo, nos está sumergiendo en esa realidad. Por lo tanto, eso que originalmente es un acto de representación, porque es una construcción discursiva que reconstruye algo que ocurrió en el contexto de la vida de Sócrates. Por ejemplo, a pesar de que es originalmente una representación, porque él no puede tener a Sócrates allí hablándole a la gente, tampoco tiene los recursos para tenerlo hablándole a la gente e ir grabando nada. Él tiene que imaginárselo vivo, en acción, en diálogo con otra gente y ponerlo frente a nosotros. Pero a pesar de que en ese sentido es un acto de representación, el discurso platónico no es un discurso de la representación. No es un discurso que recurre a la representación porque quiere ponernos en otra parte. Es un recurso que se vale de la representación para hacer posible que experimentemos y vivamos. Por eso digo, busca ponernos en situación porque quiere que experimentemos y vivamos algo que considera que tenemos que pensar porque desde su punto de vista es un asunto perentorio, relevante, importante, que él está llamado a reencaminar políticamente su mundo. Pero decía, no trabaja en la construcción de un tratado, no trabaja en la elaboración de un corpus expositivo, teórico, conceptual, estructurado, con base en la elaboración, la definición y la concatenación y la consiguiente elaboración, digamos, metodológica de categorías de conceptos para llevarnos hacia unas determinadas conclusiones. Digamos que su investigación no tiene estructuralmente, desde el punto de vista discursivo, no tiene esas características, como sí las tiene el discurso de Aristóteles, que ya es otra cosa. Y donde sí vamos a encontrar esto que esperaríamos cuando no tenemos idea de lo que se trata realmente, sí tiene las características que yo hubiera creído, que yo creía que iba a encontrar en el banquete y en la República de Platón, cuando aquella amiga me los mandó para mi casa por correo y yo me encontré con que estaba leyendo teatro y no entendía qué era eso. Eso, bueno, es algo que pasó hace mucho tiempo. Yo tendría 16 años, 15 o 16 años. Entonces, es bastante remoto. Pero no es solamente remoto porque fue hace muchos años, sino que es remoto también si lo pensamos como una génesis de una inquietud, como un momento primero de una exploración personal de un asunto que terminó siendo realmente de mi interés. Y en ese sentido es análogo a lo que estamos conversando, que en ese primer momento la filosofía recurre a esta manera de construir su discurso
porque va a ser siempre mucho más contundente, va a ser más convincente, más persuasivo. Y si no es así, va a ser por lo menos más atractivo, es decir, va a ser más fácil de leer, de escuchar, va a ser más fácil acceder a eso. Se va a sentir menos presionada una persona, menos forzada desde el punto de vista de considerar que tiene que entender y estudiar unas cosas, porque lo que va a haber son unas personas que hablan y conversan sobre asuntos como el amor, la justicia, la verdad, la voluntad, el error, la ciudad, la educación, la vida después de la vida, etcétera, etcétera. Pero lo va a ver, como decía, de esa manera. En nuestro contexto, en el contexto venezolano, suele citarse como es una novela emblemática, es Doña Bárbara. Y es emblemática obviamente por las razones que seguramente en estos cursos de esta nave estarán discutiendo, considerando, etc. Pero es emblemática también por el peso político que tiene, que responde a una inquietud y a un interés reales de Rómulo Gallegos de reorientar la conciencia, el sentido de las cosas entre la gente de su época, especialmente entre la gente que podía en ese momento tener un pensamiento propio, capacidad de discusión y toma de decisiones. Y en ese sentido podemos pensar en Doña Bárbara como un corpus, vamos a llamarlo así, como un texto comparable con la República. Primero, desde el punto de vista de la intención, digamos, profunda del propósito de fondo de su autor, que es el de poner a circular un discurso que apele tanto a la conciencia como a los sentimientos, a la sensibilidad de la gente, con tal vez ni siquiera la aspiración, con la esperanza de que ese texto genere, produzca algo en las personas que contribuya a que vuelva a ver y vuelva a pensar la vida y a considerar cosas que probablemente daba por hechas o daba por sentadas. Y en ese sentido, Doña Bárbara entraña, comporta, encierra un intento, un esfuerzo por restituir o por instituir en la conciencia y en el imaginario colectivo un cierto sentido de la política, de la sociedad y de la vida, incluso de la vida en unos términos, si vale la palabra, en unos términos más trascendentes. Trascendentes en el sentido de que no es que estén más allá de las personas concretas, pero sí involucran la ubicación y la visión de las personas en el aquí y el ahora con una construcción general, con una forma de imaginarse en el tiempo el mundo en el que viven como un mundo que podría ser de otra manera y que permita, y ahí sí la palabra la podemos usar
en un sentido que, aunque es del sentido común, es más claro, algo que permita trascender en el tiempo. Es decir, en Doña Bárbara hay un llamado o una invitación a volver a pensar en qué mundo estamos para poder pensar que tenemos que replanteárnoslo, que tenemos que ver más allá. Sin embargo, a pesar de que esto es algo que en la novela, y lo vamos a conversar, está planteado, la novela es mucho menos promisoria, la novela es mucho menos optimista. La verdad es que la novela parece no ser tan beligerante a propósito de un futuro o de un desarrollo, de un progresismo entusiasta, o al menos no tanto como se ha querido hacer ver o como se suele hacer ver. Ahora, Doña Bárbara es propiamente una novela. Lo es por su propia naturaleza, por su propio carácter. Gallegos se sentó a escribir una novela. Gallegos no se planteó en ningún momento hacer como pudo haber hecho y como hicieron otros personajes que, digamos, similares a él, como podría ser José Ingenieros. Gallegos no se planteó escribir un discurso de increpación, de agitación ético, político, para estremecer y llamar la atención de la juventud y de la gente que tenía en ese momento o podía tener alguna disposición a protestar, a combatir, etc. Gallegos escribió la novela. Y esa novela no es menos novela de lo que es por el hecho de que en esa novela esté planteado ese propósito. Lo que quiero decir con esto es que Gallegos no convirtió su novela en un instrumento, digamos, propagandístico o en un libelo desnaturalizante. O dicho de otra manera, Gallegos fue capaz de resolver en la narrativa, en la elaboración propiamente literaria, él pudo resolver el problema de la distancia que saludablemente esperamos que haya entre un tratado de filosofía o de sociología o de antropología y una novela. En todo caso, su novela, por la capacidad que tiene de ponernos en una situación imaginaria, en la que unos seres imaginarios actúan de cierta manera, él tuvo la capacidad, justamente creo que por el hecho de no haber doblegado la novela o de no haber subordinado la novela a un discurso no literario, tuvo la capacidad de hacer que se volvieran los ojos, que se volviera la mirada al mundo de Doña Bárbara para pensar, para reflexionar, para discutir quiénes éramos, cómo éramos, cuáles eran nuestros, vamos a decir así, cuáles eran nuestros lastres, qué es lo que pasaba con nosotros, qué es lo que había en nuestro ser, vamos a decirlo así, que hacía tan difícil que las cosas funcionaran o fueran de otra manera. Entonces, en este sentido, nos vamos a encontrar con un personaje como Gallegos y un personaje como Platón, que en un momento determinado, no solamente por una inclinación personal
digamos, de orden estético y de compromiso beligerante, sino por una clarísima convicción política, por una claridad de propósitos en unos términos programáticos y trascendentales, en el sentido en que lo decía, en el sentido de ir más allá del aquí y el ahora. Recurren a un discurso que puede poner a la gente en la situación de experimentar desde el principio hasta el final una vida, por ejemplo, el devenir, el decurso, el tránsito y toda la problemática, complejidad contradictoria de una vida que comienza y termina sin necesidad de que esa vida que comienza y termina tenga que ser observada desde el momento en que alguien nace hasta que muere. Lo podemos decir de otra manera. Es mucho más fácil para generaciones y generaciones leer Doña Bárbara y ver cómo unas vidas transcurren y cómo es, digamos, el desenlace de esas vidas. Eso es mucho más fácil que irse al llano con una libreta, con un grabador, con los recursos que sea, y seguirle la pista durante 35, 20, 15 años a unas personas. Hasta que esas personas, en sus conflictos y en sus choques, lleguen a un desenlace. Eso es algo que a la filosofía le hace mucha falta. La filosofía tendría que poder ser capaz de ver cómo nace, cómo vive, qué pasa con un ser humano desde el primer día hasta el último. Pero la filosofía, como está hecha por gente, hombres, mujeres, no tiene la capacidad de seguir a una persona desde que nace hasta que se muere y observar todas las situaciones para, a través de la experiencia de seguimiento de esas personas, pensar, hacer visibles conceptos como el de la ética, o para poder discutir sobre la base o a partir de algo real, tangible, problemas como el de la libertad de decidir, o el de si somos eso, si somos libres o somos determinados, en fin. La literatura hace posible eso. Alguien que lee Crimen y Castigo tiene la manera de ver en tiempo real, en vivo, incluso desde dentro, tiene la posibilidad de ver el problema del bien y el mal, por ejemplo, de la moral, de la ética, de la crisis, digamos, ética de alguien que decide hacer algo y que pareciera que en ese decidir ese algo no es realmente nunca libre, que pareciera que esa decisión, ese acto de voluntad, como que no es realmente un acto de voluntad. Es decir, hay mucho en Crimen y Castigo para que la filosofía entre en acción. Ahora, la filosofía, lo que difícilmente podría hacer y plantearse es seguir a alguien todo el tiempo, a alguien de quien sospecha que probablemente va a cometer un crimen por las razones que las comete Raskolnikov, y seguirlo y ver cómo lo hace y qué piensa, etc. No, para eso está Crimen y Castigo. Entonces, ocurre lo mismo cuando pensamos en que en un momento de la discusión clásica, de un momento muy importante de la Constitución civil republicana de América Latina, es más fácil leer Doña Bárbara que buscar
y hacer seguimiento a registros, no sé, de la vida de alguien y empezar a ver si con esos registros, si es que existieran, uno pudiese reconstruir un estado de cosas, un estado del mundo. Cuando leemos Doña Bárbara, sí. Entonces podríamos pensar que Doña Bárbara tiene una carga, problemática, tiene un fondo de problematización de las cosas que la hace no solo de gran utilidad, sino que hace de ella un corpus de estudio, de reflexión, de valoración para la filosofía importantísimo. La República de Platón es un libro de filosofía. En definitiva, lo que él está haciendo es poner en movimiento la filosofía, hacer que el discurso filosófico se nos presente y adquiera un sentido para quienes lo leemos. Decíamos entonces que mientras Platón construye una situación que le permite hacer hablar a unos personajes reales, hablar acerca de lo que él quisiera hablar, de lo que él quisiera poner en juego como visión política, ética, cultural, espiritual, poner en juego en su contexto real. Mientras él hace esto, mientras construye bajo la forma de una estructura dramática de diálogos en los que, como decía, personajes reales debaten y se debaten entre sí y se debaten con grandes problemas, nos vamos a encontrar con que esa manera de trasladar al discurso literario de la representación aquello que busca hacer visible, o por lo menos, si no lo logra, hacer que sea un problema inquietante para los demás, la búsqueda de la verdad. Mientras eso funciona así en ese contexto, al principio del siglo XX venezolano, valdría decir que este ejemplo es extensible al siglo XX de nuestro continente, nos vamos a encontrar con un personaje como Rómulo Gallegos, que construye una gran novela en la que está presente un gran debate, y un debate que se considera y es urgente, apremiante, acerca de la posibilidad o no de que el mundo sea distinto. Y el mundo no necesariamente se refiere en este contexto a la globalidad, digamos, del planeta y de las relaciones que se dan entre los países, sino se refiere a la circunstancia concreta de espacio, tiempo, cultural, espiritual, política de este país en el que él vive, al que pertenece, y construye la novela Doña Bárbara, que ha sido puesta de ejemplo una y otra vez, y pareciera que para siempre, ha sido puesta como ejemplo de cómo el positivismo en nuestro continente encuentra expresiones literarias relevantes de peso que logran poner en la sensibilidad de la gente una visión del progreso, una visión de la reconstitución de lo político, también desde lo ético, o mejor dicho, una reconstitución ética de la política. Y habría que preguntarse si no es también una reconstitución política de lo ético. Y de eso justamente vamos a conversar en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.